Se registra la mejor semana en los índices bursátiles y la bolsa de Nueva York desde noviembre de 2020. Hola, soy Rob Rodas para Daily Trading Peaks y pues el día de hoy vamos a ver qué está pasando en el mercado accionario de Nueva York y por qué ha estado subiendo tanto. Hace unos días publicamos que habíamos tocado fondo y que el precio iba a comenzar a subir, pues podemos observar que se ha cumplido entre jueves y viernes, se dio un movimiento bastante agresivo al alza y pues vamos a analizar qué está pasando. Y como dice la noticia, que las acciones registran su mejor semana desde noviembre de 2020. Fueron 7 semanas las que fueron negativas continuamente y hasta esta semana logramos colocar la primera semana positiva después de 8 semanas. El S&P 500 borra pérdidas en esta semana, como decimos, desde noviembre de 2020. El Nasdaq logró tener un mejor desempeño en contra de los índices, sus benchmarks, gracias a que Apple y Tesla tuvieron más de 4% de ganancia en estos días. Los mercados van a estar cerrados el lunes gracias a un feriado. Mercados van a abrir hasta el martes y la volatilidad nos indica se ha mantenido bastante alta desde el comienzo del año 2022 gracias a que se ha mantenido un hawkish, para la Reserva Federal, ser hawkish significa ser muy agresivos con las tasas de interés. Entonces se han mantenido con esa postura agresiva, subiendo tasas de interés para evitar la inflación, pero también pueden llevar la economía a una recesión. Según Morgan Stanley y Bank of America, recientemente dijeron ellos que podría haber más pérdidas en la bolsa de valores en los siguientes meses. Y es algo que vamos a analizar en las gráficas. Según BlackRock, el fondo de inversión BlackRock, ellos se han pasado de bajistas a neutrales en acciones. Yo también creo que va a haber un momento neutral. Algunos fondos de inversión nos indican que es momento de comprar acciones a un precio bastante de descuento, barato, pero eso pues tengo mis reservas, según mi opinión, tengo mis reservas con respecto a eso, porque hay que ver si en verdad el precio está a un precio de descuento o si solo es una pequeña corrección alcista para después continuar el movimiento bajista. El sentimiento del consumidor, el índice de consumidor, pues se ha deteriorado bastante en mayo, em, gracias a que se ha venido escalando o incrementando las preocupaciones de la inflación en los últimos meses. Entonces, salió el reporte del sentimiento del consumidor de Estados Unidos, el índice del consumidor, y pues no fue del todo bueno. Entonces, bueno, ya vimos lo que es noticia en este caso. Vamos a ir a las gráficas, vamos a ver qué podemos ver para darle una explicación a lo que nos dicen las noticias. O bueno, de hecho, pues mi creencia es que las noticias explican lo que las gráficas ya nos indican unos días antes. Pero bueno, vamos a observar, primero empecemos con el índice del S&P 500. Vemos cómo tuvo el repunte, obviamente rebotó en esta área. Aquí hubo mucha indecisión, pero rebotó en esta área porque había también muchísimo soporte, pero fue un poco engañoso porque en este punto ya hacía como que iba a rebotar en el soporte e hizo nuevo bajo. Aquí fue donde engañó a mucha gente para luego subir. Obviamente aquí pues hubo un tipo de divergencia. Podemos ver que mientras el precio venía a la baja, el RSI venía al alza. Entonces, vamos a dibujarlo aquí mejor. Esto venía subiendo y esto venía bajando. Eso se llama divergencia. Y pues normalmente nos indica dónde el mercado puede voltear de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ahora el S&P 500
lo que habíamos indicado hace unos 2 días, en un video hace unos 2 días, que puede continuar subiendo, pero aquí está los promedios de 50 y de 200, aparte está este canal descendente, que la parte en medio nos marca esta línea. Entonces, por esta área yo calculo que 4.300 podría llegar, 4.300, no lo veo más alto de ahí. Podría estar otra cosa, no es como que va a llegar y se cae de una vez, sino que posiblemente suba y haga vamos a borrar un poquito acá, vamos a borrar un poquito aquí estas zonas. Ok, eh, puede que haga esto, que suba, haga un A, B, C, D y luego comience nuevamente a bajar. O sea, esto va a tomar un tiempo. Yo creo que este momento, en estos niveles, va a haber una oportunidad para hacer algún tipo de butterfly, para indicar que se queda en un rango o un straddle, un strangle, opciones estrategias de opciones. No creo que vaya a haber mucha volatilidad acá. También creo que va a haber un crush de volatilidad, que se va a reducir la volatilidad en este punto. Pero bueno, en sí, eso es lo que yo veo y visualizo desde a este momento. No aseguro que esto vaya a caer acá. Simplemente vamos a entrar en este rango, va a entrar en rango y después vamos a ver si sube o baja, pero eso lo vamos a indicar en los siguientes días. Con el S&P 500 siempre hay que analizar lo que vimos el día anterior, el VIX, el índice de volatilidad. Habíamos visto hace unos días que el índice de volatilidad tiene esta formación en U, o sea, tenemos los altos que están formando una U y los bajos que están formando una U. Es un rango prácticamente en U. Vemos que el índice ha venido haciendo esto. Aquí se consolidó en esta parte y ahora viene haciendo esto. ¿Ok? Y estamos aquí. Lo que esperamos es que baje un poco más el índice de volatilidad. ¿Con qué concuerda eso? Pues concuerda que esto suba y se quede en un rango. O sea, por eso es que esa subida del S&P 500 podría concordar con una bajada en el VIX, para luego el VIX que continuaría haciendo lo que ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, desde junio de 2020, jugar en este rango en una U alcista y tocaría que suba. Cuando esto haga la subida, concordaría con que de aquí haga una fuerte bajada. Más o menos es lo que estamos viendo. Vamos a ver si eso sucede. No me gusta mucho analizar a muy largo plazo, ni tanto a mediano plazo, sino que más a corto, mediano plazo. Entonces, porque no sabemos lo que va a pasar en mayor plazo, en un largo plazo. Pero por el momento vemos que el S&P puede hacer eso, el VIX puede hacer también el movimiento que les digo, un poco para abajo, topamos soporte y vamos para arriba. Ahora, el Nasdaq, ¿qué podemos ver con el Nasdaq? Prácticamente lo mismo. Estamos en un punto donde tenemos un promedio móvil de 50 acá, un promedio de 200 acá. Podríamos llegar a tocar el promedio de 50, que ya estamos por los 13.000, o podríamos extendernos y llegar acá al promedio alrededor de 200, que sería alrededor de los 14.000. Entre 13.000 y 14.000 creo yo que el mercado puede que haga en de 13.000 un rango acá o de 14.000 un rango más extendido acá. Entonces, eso es lo que se espera con los índices bursátiles en este momento. Vamos a ver rápidamente qué está pasando, qué espera el mercado de las opciones. Vamos a poner aquí nuestra plataforma y aquí estamos en el S&P 500, pero el futuro, que es el principal, el de futuros, no es el de acciones, sino que es el mero futuro. Y veamos que alrededor, miren según el índice, según la volatilidad implícita, se espera 48 puntos en el S&P 500 en los siguientes 3 días de cambio. ¿Cuándo podremos esperar un cambio de 200 puntos? Hasta dentro de unos 20-25 días. 20 días, 20 días. Entonces, ¿qué significa esto? Que si vamos al S&P 500, estamos en
170 para 200 puntos, como 4.370. Sí, exactamente. El mercado en 20 días espera que haya un movimiento de 20, de 200 puntos, ya sea para abajo o para arriba. Yo creo que va a ser para arriba. Entonces, sí, por esta área que es cabal se junta con este soporte, esta resistencia amarilla que es basada en volúmenes. eh, yo creo que el S&P 500 vamos a llegar a los 4.370 por ahí. Va a pelear en esta zona y el Nasdaq a unos 20 días vamos a analizar a dónde puede llegar. Ahora vamos a buscar aquí, vamos a poner el Nasdaq de futuros, que es el principal. Vamos a ver que cargue. Aquí está el Nasdaq de futuros para unos 20 días. Esperamos un cambio de 750 puntos. Entonces, habíamos indicado que por acá o por acá. Bueno, 750 puntos nos daría 13.500. Aquí, el mercado espera un cambio a 13.500 en esta área. Entonces podría ser que el promedio de 200 baje, el de 50 tope, el precio tope el de 50, juegue un rato, suba y estemos topando en esta parte alta del canal descendente. Pero vamos a que tanto el mercado como este análisis que estamos haciendo espera una mayor subida en los siguientes 20 días, 15, 20 días de las acciones. Pero ojo, una vez lleguemos a esas metas, va a haber mucha resistencia, puede el mercado hacer rango, pelear unos días para luego retomar una bajada o seguir subiendo. Pero eso ya lo vamos a analizar. Que mi opinión el día de hoy, pues como les digo, rango, subimos, rango, un tiempo para luego continuar las bajadas, porque estamos, no nos olvidemos que estamos en una fuerte tendencia bajista. Igual teníamos que hacer la corrección. Pero bueno, ya esta parte vamos a dejarla para más adelante. Lo que se espera en los próximos días es subir un poco, quedar un tiempo en rango, estar peleando en estas zonas para luego ver qué sucede. Entonces, esto es todo por hoy. Se pueden suscribir al canal, denle clic en la campanita para que sean notificados de todos los videos y vamos a ver los siguientes días qué va a pasar con los índices bursátiles. Muchas gracias y hasta pronto.